Hola queridos amigos, bienvenidos a un episodio más de Homo Spiritus. ¿Cómo están? Un placer saludarlos, un placer saludarlas. Hola Laura, Mariana, Mía, Angélica, Giselle, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Homo Spiritus. ¡Feliz Día del Sustento! 1 de mayo. Voy a hacer, tenía pensado hacer varias cosas, pero no alcancé, el tiempo fue muy tirano. Apenas acabo mi servicio de Shabbat. Bueno, encendemos nuestras velas de Shabbat. Ok, Mía. Qué bueno, Baruch Hashem. ¿Cómo están? Un placer saludarlos. Espero que hayan tenido un magnífico día, hayan disfrutado de mayo, que viene intenso. Ya empezamos mayo, super power algunos. Así que vamos a tratar de que siga igual, pero en otro ámbito. Buenas noches, buenas noches. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a hacer algo muy interesante en este Homo Spiritus número 25. Vamos a hablar del sustento. Como todo el sustento tiene sus pequeños detalles a prestarles atención. Así que vamos a hablar de nuestra mente, por cierto, de la manera en que lo hacemos habitualmente. Así que bueno, vamos a comenzar con este magnífico proceso. Vamos a ir comenzando. Hola queridos amigos, bienvenidos a un episodio más de Homo Spiritus, episodio número 25, un programa especial el día de hoy porque es 1 de mayo, día del trabajador, día del trabajo para muchos, pero bueno, yo estoy en desacuerdo con la filosofía de este día, porque necesitamos nuevos paradigmas para el nuevo mundo, para el Homo Spiritus, y un Homo Spiritus no celebra un día del trabajo, porque el trabajo no hace feliz a nadie. ¿Cómo será de malo el trabajo? Decía Facundo Cabral, que tienen que pagarte para que lo hagas. Entonces, no vamos a celebrar el día del trabajo, ni del trabajador, ni nada. El día del sustento, porque esa es la verdadera clave sobre la cual tenemos que emitir un esfuerzo para poder estar en conexión. Hola, soy Hernán García Monteavaro, Master Coach de Negocios, instructor de programación neurolingüística y divulgador de Kabbalah. Y esto va sobre nuestra mente, como Homo Spiritus nos lleva a conocernos, a ponernos frente a nosotros una energía muy particular de qué está pasando en nuestra mente. Si pudiéramos ver nuestra mente, sería algo así. Pensamientos de todo tipo, por todos lados, totalmente caóticos. No podemos hacer nada al respecto porque es como funciona nuestra mente y ahora vas a entender por qué. Pero lo que sí podemos hacer es gestionar algunos de esos pensamientos para que ya no sean tan automáticos o ya no se disparen erráticamente sin nuestra intervención. Pero no lo podemos hacer a pura voluntad. Hoy quiero cambiar mi mente, hoy quiero que sea mi día más feliz de mi vida. No podemos. Puedes estar todo el día diciendo eso, pero va a pasar algo que te va a cambiar. Entonces, la única manera de poder lograrlo es a través de una estrategia
Y esa estrategia, la que usamos en Homo Spiritus, es utilizar programación neurolingüística para la parte más mental, que ya veremos lo profundo que es este proceso, y la meditación cabalística para exaltar nuestra conexión espiritual. Como decíamos, hoy es el día de el trabajo, trabajador, depende de dónde lo mires o cómo lo midas, pero bueno, lo cierto es que el origen y el fundamento está en el mundo físico, en el mundo conflictivo, en los territorios, en los dominios del Satán. ¿Qué es el Satán? Desde Kabbalah, Satán viene de la palabra satá, que es división. Es decir, que el Satán es el que divide, el que utiliza la división para el caos. Ese es el Satán. Y el 1 de mayo, las protestas de 1800, y iba a hacer todo un resumen, pero desistí. 1800, estamos hablando del siglo pasado, 2 siglos pasados. Y todavía lo celebramos. Es hora de comenzar a cambiar nuestros pensamientos. Es hora de empezar a darnos cuenta de que la división no nos lleva a ningún buen lugar. Por lo tanto, vamos a celebrar en este canal el Día del Sustento, es decir, el Día de Conexión, el Día de la Unidad, donde vamos a conectar con las energías del sustento. Y veremos cómo se hace, para poner nuestra mente en un estado de orden y salir del caos generado por la división. Nuestra mente es nuestra gran aliada, pero a la vez es nuestra gran limitadora. Su estructura funciona así y por eso nos limita, pero tenemos que aprender a prevalecer sobre esa limitación. Y esa limitación funciona en base a nuestra historia. 2 historias. La primera, la mente consciente, la mente operativa y la que va tomando creencias y las va aceptando. Y cuando son aceptadas esas creencias, la mente inconsciente, que es nuestra mente más profunda, solamente toma nota y dice, ok, vamos a hacer esto. No cuestiona, no analiza. Una metáfora es la metáfora del iceberg, donde la masa invisible para nosotros, que es la parte profunda, la que está en lo más profundo, no sabemos qué hay ahí, no entendemos qué hay ahí. Solamente podemos ver la parte superior, muy pequeña en comparación con toda la masa inferior. Esa es la mente consciente, es decir, lo que yo puedo operar es muy pequeño y todo lo que es correspondiente a mi vida está en la mente inconsciente. ¿Y cuál es la clave? Es que al ser inconsciente yo no tengo ningún dominio a priori sobre esos pensamientos, sobre esas ideas grabadas en mi mente. ¿Por qué? Porque las aprendí sin darme cuenta, las aprendí a muy temprana edad, las aprendí de una manera que no tenía la capacidad de cuestionarlas. Estos aprendizajes se dan siempre en nuestra primera infancia, entre 0 y 7 años o entre 0 y 14. Ahí es donde aprendemos muchas cosas que no tenemos ni idea de qué es lo que hacemos, pero en la vida las aplicaremos sistemáticamente porque nuestra mente toma esas órdenes y las aplica, no tiene un criterio para decir, no, la verdad que con esta situación voy a vivir pobre toda mi vida. Pero no, en tu mente hay una idea de que vos no podés tener dinero, no podés acumular dinero. Porque la historia de tu familia, las memorias inconscientes, las emociones heredadas del árbol, está ahí. Y tu mente tiene esa información y dice, no, estamos ganando demasiado dinero, algo hay que hacer porque nosotros no podemos tener. Algo pasa, se rompe algo, te roban, se cae la empresa, te despiden o haces una macana y te despiden. Algo pasa. ¿Por qué siempre me pasa lo mismo? No es casualidad. Tu mente inconsciente te lleva a tomar decisiones que van a terminar exactamente como terminan. ¿Por qué? Porque hay una idea metida aquí adentro que dice vos no podés. Y estas son las cosas más simples, pueden venir la historia, pero son programaciones generales, ¿no?
lo que dije como broma, pero no lo dije por casualidad. Lo dije muy en serio. ¿Cómo será de malo el trabajo que tienen que pagarte para que lo hagas? Esto es una frase popular. Y eso es una idea inconsciente que trasciende familias. O cuesta mucho esfuerzo. Hay que esforzarse mucho para progresar. Si lo bueno sería fácil, etcétera. ¿Me siguen la idea? Estas son ideas que están muy guardadas. ¿Por qué? Porque crecimos escuchándolas. Y si ustedes tienen una que se acuerden, escríbanla en el chat, porque van a tener un montón de frases populares que escuchaban en sus casas o que escuchaban de su familia y ¡ay, qué divertido! Pero eso quedó grabado a fuego aquí. Y tu mente inconsciente no dice, la verdad que ya llevamos muchos años amolados, como dicen en México, ya podríamos ir saliendo. No piensa así, dice, no, este es el límite. Y cuando lo superás, ¡pum!, algo pasa, que te baja. Y no sabemos por qué. Es que ahí está. Al no saber por qué es inconsciente, no tenemos ningún control. De modo que vamos a tener que ir al pensamiento del uno. Vamos a alterar un poco el orden del programa para explicar y tener un hilo conductor. El pensamiento del uno, si has seguido la serie de Homo Spiritus, sabrás que es entender que cada evento de nuestra vida es un propósito para revelar luz. Ni más ni menos. Que cada situación que pasa en tu vida es un evento para revelar luz. Y ni siquiera es algo místico. Porque esa decisión, ese problema, ese robo, ese despido, esa quiebre de la empresa, es una excusa de la vida para revelar luz. ¿Revelar qué luz? Esta información que está aquí. Aquí hay información que tu mente dice, tenés que solucionar esto. Pero te lo manda en sueños, te lo manda a través de pistas, vos no entendés, no te das cuenta. Ok, entonces vamos a hacer que te des cuenta. Y pasan situaciones, tomas decisiones que te llevan a un colapso. Pero no es casualidad y no es mala suerte. Es que tenés un condicionamiento que te va a llevar a ese punto. Que después hay condiciones externas que también pueden favorecer, sí, pero cuando estás en conexión no hay nada externo que te pueda afectar. Cuando estás en conexión, cuando estás en el pensamiento del uno, no hay problemas afuera. Porque si los hay, encontrás la manera de resolverlos. Acá ha habido, y en los programas de la mañana donde leemos salmos, muchos testimonios de personas que sin trabajo, en cuarentena, que no pueden salir, tienen sustento, porque aparece de algún lado. Hay alguien que los ayuda, alguien que les regala algo, alguien que se acuerda y dice, vamos a ayudar a esta persona. Y no lo están pidiendo, no están haciendo el esfuerzo físico. Llega. ¿Por qué? Porque estamos en conexión. Porque si bien no es que estamos haciendo el esfuerzo físico, estamos haciendo un esfuerzo, pero estamos haciendo un esfuerzo de conexión, porque estamos meditando, porque estamos diciendo salmos, porque estamos cantando a Nave de Jehová. Son todas claves potentes que nos conectan al sustento. Es decir, tenemos un esfuerzo, pero no es el sudor de la frente, ganar el pan con el sudor de la frente. ¿Recuerdan? Ese ganar el pan con el sudor de la frente es este mundo dual, pensamiento terrenal, pensamiento espiritual. Es el mundo físico. ¿Y no? Es ganar el pan con el esfuerzo de la mente, no el sudor de la frente. Hay que profundizar con el esfuerzo de la mente, con nuestra mente vibrando en el pensamiento de uno. Ok. Hablamos siempre de que somos vasijas de recepción y que esa recepción es una energía, vamos a ponerlo en esos términos para simplificar un poco, pero es una energía como todas que nosotros recibimos. Y esa recepción la efectuamos en estos tres niveles de alma.
Kabbalah nos explica que somos un alma que vive una experiencia física, que no es física, simplemente es uno de los niveles de nuestra alma. Dice Kabbalah, el alma se divide en 5 niveles de energía. El más denso, el Nefesh, Ruach, Neshama, Haya y Ejida. Estos 5 niveles son los 5 niveles de conexión hacia la divinidad, por decirlo de alguna manera. Todos nosotros, desde el momento en que nacemos o del momento en que estamos gestándonos, tenemos estos niveles. Bueno, no es que todos llegan a la misma vez, van sucediendo, van entrando en distintos niveles. Pero cuando ya estamos operativos en este mundo, estos 3 niveles están activos. Quiere decir que el Nefesh, que se llama el alma animal, que es simbólicamente nuestro cuerpo, el Ruach, que son nuestras emociones, y la Neshama, que es nuestra identidad de alma, conforman esa vasija de recepción. Eso quiere decir que yo, para poder recibir, necesito tener el cuerpo en un estado que pueda hacer. Tengo que tener las emociones en un estado de equilibrio que me permita crear el ímpetu para hacer. Y necesito la conexión para estar en conexión con el sustento. Entonces, conexión con el sustento, emociones equilibradas, y lo que haga con el cuerpo me va a devenir en sustento. Así no haga nada con el cuerpo, así lo que haga es mover hojas porque estoy leyendo salmos. ¿Me siguen esta idea? Porque eso hace que la vasija sea grande y que seamos más capaces de recibir. Voy a pasar rápido esta filmina del deseo de recibir, que lo explicamos cada día, pero llegamos al deseo de recibir espiritualidad, que este es el importante. ¿Por qué es el importante? Porque todos los otros requieren del esfuerzo del cuerpo. No quiere decir que la espiritualidad no, pero estamos exaltando con la espiritualidad, con el deseo de recibir espiritualidad, un nivel que es el nivel de Neshama, que es el nivel básico de conexión, porque sin Neshama, no importa cuánto haga el Ruach, no generarás más de lo que siempre has generado. No importa lo que haga, el Nefesh, no importa lo que haga el Ruach, porque si no está equilibrado, vos podés trabajar 10, 15, 20, 24 horas por día, pero el Ruach desequilibrado te va a hacer que eso no te rinda, o porque vas a aceptar contratos deplorables, o porque si ganas muy bien y tienes una programación inadecuada en tu Ruach, en tu nivel emocional, mental, te va a hacer tomar decisiones que va a perder todo lo que has con tanto esfuerzo ganado. Entonces, el equilibrio de estos tres niveles del alma son los necesarios para que esa vasija sea amplia. Vamos a explicar de dónde viene el sustento, para ponerlo en contexto. Aquí tenemos el árbol de la vida de Kabbalah, donde, como vemos a la izquierda, están los nombres: Olama Atzilut, Olama Beria, Olama Yetzirah, Olama Asilut. Estos son todos niveles. Esto se explica como que la energía infinita hizo una contracción y una posterior reexpansión, y como se fue creando esta densidad. Esto lo tienen que entender como un mundo de densidades. Hay una gran luminosidad en el mundo de Atzilut y va volviéndose más denso, más denso, más denso hasta llegar a la máxima densidad, que es nuestro mundo físico, que es lo que conocemos como el mundo de Malhut o el mundo de Olama Asia. Pero en Kabbalah se explica que todo el sustento, hablando de sustento por completo, no hablamos de dinero, hablamos de sustento, es decir, todo lo que tenga la capacidad de sustentar tu vida y la de todo tu entorno, viene del mundo de Atzilut, del mundo de la emanación. El mundo de Beriah se llama el mundo de la creación. El mundo de Yetzirah, el mundo de la formación,
y el mundo físico se llama el reino. Esto es muy simbólico, pero es muy preciso, porque como está construido el universo, estamos construidos nosotros, y de igual manera está construido el sustento al cual podemos acceder. ¿Eso qué quiere decir? Cuando hablamos siempre del deseo de recibir, y ponemos este ejemplo de cómo fue evolucionando, y cuando hablamos de cómo exaltar ese deseo de recibir, siempre les digo una cosa: para poder exaltar el deseo de recibir, primero tengo que hacer. Lo primero que tengo es hacer. Lo primero que hace el cuerpo es hacer, es decir, ayudar, aportar valor, generar algo, hacerse de acá, ayudar a alguien a cruzar la calle, algo, lo que sea, algo simple. O crear una estructura de un negocio que va a ayudar a mucha gente. En términos espirituales es lo mismo, eso es generar valor. Pero eso es en el mundo físico, es decir, estamos aquí abajo del todo, en el mundo de Asia. Pero eso no es lo primero que surge, es lo primero que hago para poder recibir luego, pero no es lo primero que surge. Lo primero que surge es la idea. Yo primero tengo esa idea de hacer eso que quiero hacer, sea ayudar, sea crear un negocio, sea hacerse de acá, hacer caridad. Y en el mundo de Atzilut es donde están todas las ideas. Lo único que yo hago es recibir esa idea. Es decir, que para que yo pueda comenzar a hacer algo necesito tener el impulso de una idea. Luego de lograr esa recepción, decir, se me ocurrió tal cosa, no es nuestra idea, no es tu idea. Es una idea que vos tenés la capacidad de llevar adelante. En Instagram he puesto, hace un tiempo, no recuerdo cuándo, no hace mucho tampoco, una frase muy, muy bonita, que no sé si la leí, no sé si se me ocurrió, la verdad que no lo sé, pero que dice algo así muy simple. Dice: ninguna idea llega a vos si no tenés la capacidad de llevarla a cabo. Ninguna idea llega a vos si no tenés la capacidad de llevarla a cabo. Y es esto, porque esa idea no es tuya, es una idea canalizada, es una idea que ha llegado a vos porque vos tenés todas las posibilidades de llevarla a cabo. ¿Y por qué no lo haces? La mayoría no la hace por la duda de la dualidad física. No la hace porque duda de sí mismo. ¿Y por qué duda de sí mismo? Porque tiene una idea inconsciente que le dice: vos no. Pero ese es otro tema. Esa idea va a venir emanada del mundo del Atzilut y yo luego le tengo que dar una forma. La tengo que crear primero. Llega la idea, ok, voy a crear ese proyecto. Luego le voy a dar forma y luego lo voy a poner en marcha. Es el mundo de la creación. Atzilut, Beriah, Yetzirah, Asia. Primero emana la idea, luego la creo, la construyo, le doy forma y luego la hago. Es todo cómo funciona todo el sistema. Y en el sustento funciona igual, porque esa es la manera de recibir sustento. Porque esa idea que tenés para ayudar bien puede ser un negocio. Esa idea que tenés para ayudar bien puede ser ayudar desinteresadamente a alguien y lo haces sin ningún otro motivo que el de hacerlo. Pero eso crea un vacío. ¿Recuerdas que siempre le digo que se crea como un vacío así simbólico? Cuando vos haces algo desinteresadamente que tiene mucho valor para alguien, se crea una energía de vacío. Estos son símbolos, ¿verdad? Es simbólico, no es que, se me vació el hombro derecho. No, simbólicamente crea una energía de vacío que necesita ser llenada. Y va a llegar a ser llenada con sustento. ¿Que de qué manera? Muchos lo experimentan. Si yo estoy aquí meditando todos los días, no hago nada, no puedo trabajar, no puedo salir, estoy en cuarentena, y me llaman: mira, te dejé una caja con mercadería porque, bueno, no sé qué pasó, ahí está en tu casa. Si vos decís, bueno, no hice nada, no tuve nada que ver,
con esa interacción, pero hay en mi casa, en mi puerta, hay sustento. No es que no has hecho nada, es que has hecho lo correcto, has hecho lo que una idea te impulsó a hacer, que fue la de hacer una meditación, la de ayudar a alguien, y el universo siempre responde. Por eso es que es muy peligroso, entre comillas peligroso, limitarte al sustento. Por ejemplo, diciendo, no, si no obtengo dinero de esto, no es sustento. Cuidado, porque al estar enfocándote en una sola vía, estás negando las infinitas otras posibilidades. Eso quiere decir que si vos solamente te enfocás en uno, hay mucho sustento que está llegando a ti que no puedes ver. Y que al no recibirlo, el universo lo va a destinar a otras personas que sí puedan recibirlo. Entonces te estás negando a recibir sustento. Luego, muchos se quejan, decir, al final, tanto que rezo y no me viene. Es que te has negado de antemano, sin saberlo, obvio. Pero como ven, todo funciona de la misma manera. El mundo, el universo es una fractalidad, incluso nuestro sustento. De modo que para poder recibir, tengo que estar en esa disposición de que mi vasija esté amplia para poder compartir, para poder dar, para crear valor. Porque ahí es donde está la verdadera clave del sustento. Porque nosotros nos hemos fijado en el trabajo, en mejores condiciones de trabajo, y está bien, pero esto era de otro mundo totalmente diferente, un mundo totalmente involucionado, que estábamos aquí, en este nivel de entendimiento. Allá en 1800 y moneda no habíamos avanzado mucho más que el dinero y el honor. Si prestan atención a la historia, la mayoría era analfabeta. Ni siquiera habíamos entrado en el mundo de recibir, en el deseo de recibir conocimiento. La gran mayoría era analfabeta. Es decir, que solamente pensaba en el deseo de recibir dinero y los más avanzados en el deseo de recibir honor, que eran los que controlaban el resto. Pero eso es lo que quiero que entiendan, o por lo menos que se lleven de esta idea del Día del Sustento, que esta conmemoración del trabajador, trabajo por la memoria de, sí, está bien, pero cuidado con quedarnos anclados a esa historia, porque ya no somos esa sociedad. Y mucha gente no se ha dado cuenta todavía. Que estamos muy arriba de ese momento. Como humanidad, porque esto es humanidad, toda la humanidad. Por eso es que hay que encontrar la manera de que ese esfuerzo del cuerpo sea un esfuerzo para el sustento, no por el trabajo, porque el trabajo te esclaviza y no es un buen pensamiento para un Homo Spiritus, porque el Homo Spiritus sabe que no tiene que hacer nada físico para recibir grandes sustentos. ¿Tiene que hacer un esfuerzo? Por supuesto, para eso tenemos cuerpo. Pero ese esfuerzo no es para nada proporcional a la cantidad de sustento. Una oración, una meditación, tiene un altísimo, altísimo poder de conexión que hacer 8 horas de trabajo forzosos. Tenemos que volver a esta idea, a darnos cuenta de que el estado de conexión, el estado de Homo Spiritus, es el de vivir en el sustento permanente, en toda área. Y que cualquier carencia que experimentemos está relacionada primero a nuestro nivel de Ruach, segundo a nuestro nivel de Neshama. ¿Qué significa esto en palabras simples? El nivel de Ruach es tener una mente caótica con muchas programaciones inconscientes que yo no conozco.
de la historia de mi familia, de la historia de las frases de mi familia. Eso es a nivel de Ruach. Y a nivel de Neshama es no haber entendido que somos un alma enfundada en una densidad mayor que es el alma Neshama, Nefesh. Entonces, corrigiendo estos desequilibrios del Ruach, haciendo meditaciones, oraciones o entendiendo que puedo estar en conexión, no hay nada que se resista a cada acción del Nefesh, del cuerpo. Está la vasija operativa y está completa para que el deseo de recibir esté exaltado en toda su dimensión. De modo que tenemos que aprender a recibir. Como decía Cantinflas en una película que nunca me acuerdo cómo se llama, creo que se llama Sube y Baja, que hacía como de un portero. No de un portero, de un... Bueno, de alguien que era muy polifacético y lo contrata en una empresa deportista para que vaya a hacer algo a la playa, me parece, algo así creo recordar. Pero bueno, su frase era, nunca pidas que te den, pide que te pongan donde agarres. Que parece muy graciosa. Es sustento. Porque la mayoría piden que le den, Diosito, dame tanto. Y la respuesta es, sí, ya te di todo, está todo emanado. El mundo de la emanación funciona. Atzilut está pleno todo el día, toda la noche. Tienes que ir y agarrar. Es así de simple. ¿Qué te lo impide? Tu mente. ¿Qué te lo impide? Tus condicionamientos. No, ¿qué va a pasar? No, no merezco. La verdad que no es para mí, esto es mucho para mí. Entonces, primera fase de la estrategia de hoy, de este programa especial, por el Día del Sustento, programación neurolingüística. Segunda etapa, meditación. Por supuesto, enfocaremos en el sustento, en un área del sustento que es el dinero, pero no solo cerrado al dinero. Vamos a trabajar con el dinero porque es la etapa de programación neurolingüística aplicada, que es en la mayoría donde está atorado. Su mente está acá trabada en términos de dinero. Entonces vamos a aplicar PNL para destrabar esa área y sacar esa carita de money, 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 money. Porque el sustento no lo es. Es más, ni siquiera el money, la moneda, es el dinero. Y segundamente, meditaremos. Meditaremos unos códigos que están en el Salmo 145. Todos los que me hayan acompañado en la lectura de Salmos conocerán el versículo 16. Hoy lo explicaremos y meditaremos unos códigos muy poderosos de Kabbalah. Muy bien, muchísimas gracias. Espero que se haya entendido la idea de por qué celebramos hoy el Día del Sustento. Les propongo que adopten esta idea para sí y que dejemos de celebrar un día honrando la división y las peores cosas de la humanidad que ya no somos, o por lo menos la mayoría no quiere que seamos, para empezar a ser Homo Spiritus en plena forma, en plena forma. Muy bien, Día del Sustento. Vamos a leer algunos comentarios y vamos a comentar. Primero que nada, antes de leer, ¿qué emoción te despierta esta carita? Porque vamos a trabajar con eso. Les recuerdo que esto es una situación totalmente subjetiva. Esta carita les va a hacer, este emoji les va a hacer pensar de una determinada manera que está directamente relacionada con lo que tienen almacenado aquí en lo profundo de su mente inconsciente.
Mañana te escucho, dice, bueno, Vir, no hay problema. Creo que obtienes más sustento haciendo oración por otros que trabajando como burro. Es así. En el grupo, hasta ejemplo Byron. Bueno, Byron es un ejemplo de eso, pero hay varios, ¿eh? Hay muchos. Buenas noches, bendiciones, buenas noches. Poteaj, muy bien, Maíra. Chupi, al fin me tocó a mí la carita, dice Maril. Por fin entendí, dice Claudia. Está admirado por el dinero, dice. La alcancía de niña, mira tú. Gané mucho dinero sin trabajar como burro. Muy bien. Emoción cuando te pagan. Muy bien, muy bien. Hola María Amparo, bienvenida. Dinero, 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 lo he logrado. Cuando saqué dinero del cajero, muy bien. Esa carita me despierta una sensación de estar frente a alguien ambicioso, dice. Bueno, mira. Esto está todo correcto, ¿eh? Porque son experiencias subjetivas. Esto es lo que le dice a cada uno de ustedes. Muy bien. Hola a todos los que están aquí en vivo y en directo. Un gran placer. Espero que hayan visto toda la explicación del sustento. Si no, les recomiendo que al terminar vuelvan, porque hemos explicado cómo funciona todo el universo en torno al sustento, cómo tus programaciones mentales te alejan del sustento o te mantienen en un estado de inconformismo, y cómo tenemos que salir del pensamiento dual y acercarnos al pensamiento de uno, para poder ser vasijas perfectas de recepción. Ahora estamos en la etapa de programación neurolingüística aplicada, que es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer una técnica donde vamos a trabajar con esta carita. Así que un gran saludo a todos. Ok, va, perdón, no pude llegar antes. No hay de nada de que perdonar. No se disculpen. Pide disculpa por no haber llegado más tarde. Para así poder pedir disculpas de verdad. Jamás se disculpen. Bueno, hay veces que es necesario. Pero aquí no. Muy bien, vamos a comenzar a trabajar. Gracias, dinero, por ser mi amigo. Esa carita me hace pensar que en lo que hablo que viene, con lo que hablo que viene de lo que pienso, atraigo al dinero. Bueno, pues a practicar. ¿Por qué es importante esta carita? Para entender una cosa. Cuidado con pensar que el sustento es el dinero. Cuidado con pensar que voy a trabajar más duro para ganar más dinero. No, error. Están desaprobados. No es el sustento, no el dinero. El sustento proviene del mundo de Atzilut, del mundo superior.
aquí arriba. El dinero es territorio del mundo inferior, de aquí. Son dos cosas diferentes. Es más, ni siquiera son sinónimos. Pero bueno, ¿por qué ponemos esta carita ahora? Para eliminar los condicionamientos que les han metido ahí en sus cabecitas hermosas, todos nosotros, que nos han grabado aquí en nuestra mente inconsciente. Así que vamos a por ellos. Hola Inés, bienvenida. Bien, todos los que hayan llegado un poquito más tarde, recuerden ir a ver al principio del programa porque ahí se explica todo. Muy bien, vamos a trabajar. Lo que hacemos es respirar profundamente. Completamente. Vamos a cerrar los ojos. Y vamos a poner a trabajar nuestra mente para encontrar esos condicionamientos, esas emociones que nos han enseñado sobre el dinero, sobre la carencia, sobre el cómo cuesta. Solo deja que tu mente te lleve a un evento en tu historia de vida, con tus ojos cerrados, tu cuerpo relajado, ya estás respirando profundamente. Totalmente relajado tu cuerpo, vamos a trabajar sobre esos condicionamientos que hay en tu mente, de tu historia de vida, que te llevan a ese desequilibrio, esa carencia, ese esfuerzo desmedido y esa magra compensación. Así que solo deja que tu mente te lleve a un evento, respira profundamente. Sí, todos los que han llegado continúen, hagan el ejercicio, no necesitan la tarea, la teoría para hacerlo. Pero es importante que la entiendan, así que todos los que están aquí, a trabajar. Vamos. Que esto es un gran regalo. Regalo del Día del Sustento. Respiramos profundamente. Y dejamos que nuestra mente nos ponga un evento, un momento en nuestra historia de vida donde hemos tenido esa emoción, esa limitación en el términos de dinero, en términos de sustento. La vas a poner enfrente de ti, completamente enfrente de ti esa imagen, y la vas a poner completamente en blanco y negro. Totalmente en blanco y negro. Vas a ver esa imagen cómo va desvaneciéndose todo color, completamente todo color se va transmutando en blancos, negros, grises, completamente en blanco y negro. Desaparece todo color de esa imagen, desaparece todo color totalmente. Profundamente borroso el blanco y negro. Y ahora vamos a poner más y más borrosa esa imagen. Vamos a ver cómo todas las líneas comienzan a verse difusas. Vamos a ver cómo todas las líneas se ven borrosas. Solamente vemos manchas,
blancas, negras, grises, opacas. Toda esa situación que ves enfrente de ti, fuera de ti, la ves borrosa en blancos, negros, grises. Muy opaca esa imagen. Ahora vamos a poner todo completamente en silencio. Todas las voces de esa situación, tu mente las va apagando y va poniendo en un profundo, completo y total silencio. Profundo, completo y total silencio. Absolutamente en silencio. Toda emoción se va apagando también junto con esas voces. Profunda, completa y totalmente en silencio. Toda esa secuencia. La imagen muy borrosa, muy opaca y profundamente en silencio. Y ahora vamos a comenzar a alejar todo esto de nosotros. Vamos a sentir cómo se va desprendiendo de nuestra memoria, de nuestra vida, toda esta situación. Y se aleja más, y se aleja más lejana, más pequeña, más lejana, más pequeña, completamente lejana, completamente pequeña. Total y absolutamente pequeña. Y más lejana, muy lejana, y finalmente desaparece de tu vista. Vamos a, una vez que haya desaparecido, vuelve a abrir los ojos. Vamos a volver a cerrar los ojos y vamos a visualizar la misma imagen, la misma situación, pero ya vamos a verla borrosa. Ya vamos a verla en blanco y negro, completamente en blanco y negro, totalmente en blanco y negro, profundamente en blanco y negro. Total y completamente en blanco y negro. Le vamos a pedir a nuestra mente que tome todo sonido, cada palabra, y lo ponga en un profundo, completo y total silencio. Ninguna palabra, ningún sonido, todas las voces, todos los pensamientos, en un profundo, completo y total silencio. Absoluto y total silencio. Completamente en silencio. Solamente puedes escuchar el silencio. Total y completamente en silencio. La imagen borrosa, opaca, en blanco y negro. Y profundamente en silencio vamos a alejarla de nuestra vida. Simplemente vamos a dejar que se aleje, se aleje, se aleje. Completamente, totalmente. Más lejana, más lejana, más lejana. Completamente lejana, totalmente lejana. Y finalmente desaparece. Completamente. Profundamente. Cuando haya desaparecido por completo, vuelve a abrir los ojos.
Vamos a hacerlo una vez más. Vamos a respirar profundamente. Cerramos los ojos y vamos a visualizar esa misma imagen que ya prácticamente no vamos a ver. Va a estar totalmente borrosa, totalmente en blanco y negro. Vamos a profundizar en esas voces, esas palabras, esos sonidos que desaparecen completa y profundamente. Solo puedes escuchar el silencio. Total y completamente en silencio esa situación. Total y completamente borrosa. Absolutamente borrosa. Y en un profundo y completo silencio. Y vamos a alejar más y más y más esa imagen totalmente lejana. Ya estás completamente libre, totalmente lejana, hasta que finalmente y para siempre desaparece de tu vida. Total y completamente desaparece de tu vida. Profundamente. Cuando hayas visto que ha desaparecido total y completamente de tu mente, de tu vida, esa situación, eres totalmente libre de esa situación, abres los ojos. Ahora vamos a meditar. Muy bien. Me comentan, por favor, cómo fue la primera etapa de programación neurolingüística aplicada. Para todos los que participaron, si les ha gustado, si les ha servido, recuerden dejar un me gusta ahí en ese botoncito, Piki. Ese 11 me encanta, pero me gustaría verlo subir. Hasta un 22 por lo menos. Y de un 22 a un 33. De un 33 a un 55. De un 55 a un 77 y ahí hasta un 111. Veremos. Me quedé dormida, dice Elena. Muy bien. Bueno, pero está bien. Tu mente ha trabajado, créeme que ha trabajado. Uy, varias escenas, logré alejarlas, dice Miriam. Es que hay muchas, siempre hay muchas. Muy bonita experiencia, Ramón, muy bien, Baruch Hashem. Muy bien, mientras me comentan y dejan su like, quienes hayan trabajado, les comento qué haremos. Vamos a meditar el versículo 16, no todo el versículo, vamos a sacar los códigos más obvios del versículo 16, del Salmo 145, que es Poteach et Yadeja, y esta parte nunca me la acuerdo, no la encontré, que dice Umashviyah Lehol Ha-Ratzon. Según lo leí, lo debo haber leído mal, pero no importa. Según lo que dice ahí, en lo que entiendo, mi hebreo es bastante rudimentario. Pero bueno, este versículo 16, que en español es abres la mano y sacias con tus favores a todo ser viviente, es lo que se conoce como la bendición del pan, que esto es Poteach et Yadeja. Poteach et Yadeja es el código, lo que se conoce como la bendición del pan. Poteach et Yadeja. Esto generan dos nombres de Dios muy potentes, con las iniciales P, Aleph, Yud, y otro nombre con las letras finales, Het, Taf, Haf. Esta es una Haf final.
Y esto nos lleva a dos nombres. P. Aleph Yud, P. Aleph Yud, un nombre muy fuerte para el sustento, y otro código que es Hataj. Hataj, que son las letras finales de Potea Teateja, Het, Aleph, Haf, forman otro segundo nombre muy potente para hacer caer bendiciones o conectar con bendiciones de sustento de manera muy intensa. Así que eso es lo que vamos a meditar hoy. Para celebrar el Día del Sustento, vamos a meditar con dos nombres súper poderosos del Salmo 145 del Rey David, Pe Aleph Yud y Hataj. Y lo vamos a compartir al mundo, por supuesto. Quienes no conozcan el Salmo 145 se los recomiendo porque es un salmo especial para el sustento. Muy bien, vamos a dejar esto en pantalla mientras leo algunos comentarios. Gracias por todos sus me gustas, sus likes, es un gran aprecio. A ver qué nos han comentado nuestros queridos amigos aquí. Excelente, dice, pensé que mi jefe pidiéndome la cuenta en dólares. No le gustaban los pesos mexicanos. Pero dólares, bueno. Es increíble, entré con estos ejercicios en donde vienen los bloqueos. Mil gracias, Baruch Hashem, Claudia, excelente. 3 etapas de mi vida, dice Anastasia. Wow. No sabía que podían hacer esto. ¿Dónde estabas, Hernán? Pues aquí. ¿Dónde estabas tú? Baruch Hashem, Silvia, me encanta. Primero vi una persona que tuve mala experiencia de dinero, luego me quedé dormida y me desperté al final. Bueno, no es que te quedaste dormida. Tu mente dijo, Concepción, Mari, chiquita, déjame a mí. Vos, tranqui. Porque si no, si se hubieran dormido de verdad, seguirían durmiendo. No se despiertan cuando termina. Eso quiere decir que fue su inconsciente que le dijo, ay, tranquila. Más bonita, calladita, se ve más bonita. Duerma. Entonces la mente trabaja tranquila y no molestas con las dudas. La primera vez mi mamá decía, todo lo que es caro es imposible de comprar. Uff, madres, bellas madres, Marila. Pero bueno, ahí está. Venía cuando mis padres me decían, pequeña, estudia y trabaja muchísimo para que tengas mucho dinero. Muchísimas imágenes de sensación de impotencia, dice Mariana. Wow. María de Lourdes, wow, fueron varias escenas. Me vi con muchísimo trabajo para justificar cada centavo ganado. Muy bien, Anita, ya no más. Ya no más, tenés que cantarlo. Claro que no. Claro que no es así. Porque eres Homo Spiritus. Anoche pesadilla con algo pensé haber borrado y justo, ay, alguien comentó y justo este emoji hoy. Maggie, nada es casual. Es tan maravilloso como llegaron las imágenes, dice María de Lourdes. Sano esa parte que viví de niña. Ahora entiendo por qué viví con esa mente de escasez. Tal cual. Recordé cuando quería sacar de la casa a mi mamá porque no pagó renta. Uf. 5 hijas, lloré mucho. Y eso genera un impacto muy grande emocional. Wow, borré varias imágenes, dice Mayra. Baruch Hashem, Concepción. Llegaron muchas imágenes. Es que hay mucho. Les recomiendo ver este programa varias veces. O por lo menos hacer la técnica varias veces.
Vi a mi hermano diciéndome, tú nunca vas a tener tu centro, porque no tienes dinero. Wow. Pero ya verás que sí, María Amparo. Ya verás que sí. Muy bien, María Amparo. Disfruto mucho estos momentos de aprendizaje. Yo también, María Concepción. Sí, ya no más. Esa es la actitud, Anita. En ediciones de Biblia, Paulina dice, proporcionaré favores según lo que tú, hombre, necesites. Ahí está. Jódete, mi querido. Ya se los he dicho muchas veces, tengan mucho cuidado con las traducciones de las Biblias. Mucho cuidado, porque hay traducciones que cada cual le pone, le saca, le agrega y han desvirtuado completamente los sentidos de los salmos. Sean muy cuidadosos. De verdad, ¿eh? Y esto no es crítica, es lo que es. Pueden estar leyendo y amolándose solitos. Tengan mucho cuidado con las traducciones. Eviten personalmente o especialmente las que tienen nombres propios. En vez de decir el Eterno, el Creador, dice nombres. Cuando diga un nombre, salgan de ahí rápidamente porque eso ya está mal. Y no es, y no esta traducción de la que Dios, quien juzga qué favores que necesita el hombre. Curioso, no, no es curioso. A ver, es un libro editado con cierta línea editorial. Uno quisiera creer que los textos, entre comillas, sagrados, no tienen líneas editoriales, pero lo cierto es que sí. Y esto hay que saberlo, esto no es crítica, hay que saberlo, porque podemos estar haciendo macanas sin darnos cuenta. Es decir, no macanas, estamos creyendo que hacemos algo y estamos generando una energía totalmente contraria, así que cuidado con esas traducciones. ¿Sabes qué es lo peor? Que trabajé horarios extensos porque mi madre decía, trabaja más si quieres ganar un poco más. O sea, un poco más, o sea, qué pijotera tu madre, qué pijotera. Trabaja más para ganar un poco más. ¿Por qué un poco? Mucho más. Es más, trabaja menos para ganar mucho más, tendría que haber dicho. Pero bueno, ven que son programaciones arcaicas. Pero bueno, ya no más, como dice Anita. Ya no más. ¿Somos Homo Spiritus o qué? Coach, una duda. Si encontramos una imagen increíblemente positiva, ¿puedo seguirla y fomentarla? Claro que sí. Claro que sí. Me pareció una evidencia de mi niñez, nostalgia, y a la vez muy valerosa de mi madre, dice Patricia. Bueno, si es una sensación positiva, revisa si es una sensación positiva o triste, para poder... a ver, no importa que sea una u otra, lo que pasa es que tiene que ver con la intensidad con que la emoción va a surgir. Conviene siempre reforzar por el lado positivo. Te voy a seguir la actitud. Muy bien, Silvi, vos también tenés ahí una idea de mucho trabajo para un poquito, como Silvia también. Trabajen mucho para ganar un poquito más. Que me sale una como si viniera de adentro. Bueno, eso es una liberación, Mariel. ¿Cómo no te escuché bien, Hernández? Me engañaron de niña y me enfocaba. Me estafaron de adulto, dicen. A todos, mi querida Silvia, a todos. Me alcanzaba a usarla para medio comer. Creo que entré a los mejores años. Es que a todos, o sea, esto es una programación. ¿Qué brillo recomiendas? Mira, yo recomiendo. No, no, es que hay que revisarlo. Creo que es que tampoco. Porque he encontrado varias cosas que no están tan bien.
Yo no sé, aclaro, no soy un experto en Biblia, yo no he leído la Biblia ni siquiera completamente. Lo que yo les recomendaría es que tengan una Biblia que esté traducida, que esté en hebreo y esté en, en castellano. Que estén las dos, porque al menos pueden ir viendo ambas cosas. El que va a estar en hebreo va a estar seguro que va a estar bien, porque en eso la tradición judía es súper estricta con la letra de la Torá. ¡Pum! No hay lola, no le cambian, no le agregan nada, porque es el texto original. Pero las traducciones hay que ver. El problema con las traducciones, más allá de cualquier intencionalidad, es de base. ¿Por qué? Porque toda la situación surgió en sus bases, porque todo el tema de las traducciones surgió en las comunidades judías expatriadas de la tierra de Judá, donde ya perdían el contacto con la lengua madre y tenían que seguir estudiándola. Entonces ya aparecían las traducciones al griego, las traducciones al latín, y sin querer, una traducción es una interpretación. Y como ya hemos visto muchas veces, no es lo mismo la palabra en hebreo, que cada letra simboliza muchas cosas, que una... Aquí dice potea te deja, abres la mano. Ok, dice eso, sí. Pero acá tenemos P, Aleph, Yud y tenemos Hataj metido adentro. Y acá en abres la mano, ¿dónde lo tenemos a eso? Por eso es que hay que saber de qué estamos hablando. No es ni siquiera una crítica. Ya de por sí, todas las traducciones que vinieron después, lo que se conoció en Occidente, fueron traducciones de las primeras traducciones del hebreo al latín o al griego. O sea que ya de por sí, ya hay una interpretación de una interpretación y así sumale. Ya después sumale distintos tipos de religiones, que a mí me gusta que diga tal cosa, que mejor que diga otra, y ya le va sumando más sabor al caldo, como dice el dicho. Y al final terminamos haciendo algo que no sabemos bien. O sea, ni siquiera es una crítica, es lo que pasó. Así que yo les recomendaría eso, lo que consigan las que están en hebreo y traducidas. Porque aparte tiene una traducción más fidedigna o más acotada al texto en realidad. Siempre les digo, los que me hayan acompañado en los salmos de la mañana, yo les digo que usamos esta traducción y que no es exactamente literal, pero que conserva la esencia y además que tiene una belleza poética el salmo, ese que usamos, el 145 que usamos. O sea que incluso lo aclaro, no usamos este porque es exactamente el que está coma con coma, es el más bello que he encontrado y que no comete errores simbólicos. Así que lo podrán ver en los programas que están grabados, que siempre lo aclaro. Así que bueno, espero que les aporte. Me acordé cuando mi madre me quería poner a vender dulces en la escuela y dije, madre, no estamos en México. Mira tú, mía, que su familia siempre vende cosas. Pero bueno, la venta es importante, ¿eh? La venta es importante. Es súper importante. He tenido muchas altas y muchas bajas, pero tenía la sensación de éxito completo. Excelente, Elena. La videojodida dice mía. Liberación a escucharte reír, dice. Sí. Busquen leer el Zohar en español, el Zohar también. Con estos comentarios me llegó la imagen de Ma que no puedo, que quedó viuda y se iba a las 5 y llegaba a las 11 p.m. decía para comer, trabajar doble. Wow. Bueno, eso hay que cambiarlo, ¿eh? Todo eso hay que cambiarlo. Porque eso está muy grabado a nivel emocional.
Y no es que, el problema es que influye, no es que, no, ay no, pero yo ni me acuerdo de esto, no importa, porque esto está acá, pum, grabado a fuego acá en lo profundo. Así que hay que cambiarlo. Si ya te das cuenta, si ya lo recordaste, toma nota y trabajalo después. Yo tengo el SOAR en español, dice. Busquen, busquen, busquen e investiguen. Lo mejor es leer SOAR, que ya viene con la interpretación de los secretos de la Torá. Es, bueno, eso lo dicen ustedes, pero busquen, o sea, yo no puedo aconsejarles algo porque no puedo interferir en su camino de descubrimiento. Yo les puedo dar los tips básicos de dónde, pero no les voy a decir lean esto o lean aquello, porque tal vez por seguir una recomendación evitan leer otras cosas y tal vez en otras cosas hay información importante para su aprendizaje, así que busquen y si tienen el deseo de leer, léanlo, pero lo más importante de todo es entender qué estoy leyendo. Así que, y la única manera de hacerlo es teniendo muchas fuentes, abrevando de muchas fuentes como para tener un contexto. En la clase, en la página del maestro Albert Gosselin, bueno, yo eso se los recomiendo, si quieren comenzar, yo siempre recomiendo al maestro Albert Gosselin, porque él va a lo profundo, simbólico y hace mucha referencia. Sobre los conceptos de la Torah y va decodificando el Zohar. Pero bueno, hay muchos que no les gusta empezar por ahí, prefieren otros. Pero es lo que yo recomiendo porque sé que hay mucha riqueza contextual. Es como un amplio espectro que te ayuda a entender y a complementar lo que ya venís sabiendo. Yo siempre les digo, yo no fui religioso nunca, no profeso ninguna religión, pero me crié en una familia católica, así que de tanto en tanto alguna misa, algún bautismo, algún casamiento, algo te llevan, ¿viste? No te preguntan. ¿Querés ir? Vamos. Entonces tantas horas ahí dando vueltas, te aprendes algunas cosas. Y cuando empecé a estudiar Kabbalah, como que se me corrió un velo y empecé a entender un montón de cosas que escuchaba, que no sabía de dónde venían. Y digo, wow, qué interesante. Pero esa es mi experiencia, eso se las comparto. Pero es mi experiencia, no quiere decir ni que te va a pasar, ni que es de esa manera. Así que Albert Goslan, busquen los audios, las entrevistas de Mario Sabán. Es un buen lugar para comenzar a comprender. Y tomar notas, tomar muchas notas. Porque créanme que es muy difícil ver una clase y decís, uff, me quedó súper claro. Tal vez lo entendés mucho tiempo después y tal vez lo entendés viendo otra cosa, estudiando otra cosa, pero como que ¡pum! Te cae la ficha, cae el 20 como dicen en México, tenés un insight, como dicen en Estados Unidos, pero forma parte de la comprensión. Lo bueno, como siempre explicamos, es que el deseo de recibir espiritualidad es infinito. O sea que lo vas a seguir y lo vas a experimentar y va a estar genial. Es positivo, mi madre fue la que sacó adelante a mis tres hermanas sola. Es que es un gran esfuerzo, pero cuidado, Patricia, porque puede ser una programación de que así debería ser, ¿no? O sea, como esfuerzo, como amor de madre, como esfuerzo de vida, es, Baruch Hashem, impresionante. Pero a lo que voy es que cuidado con porque te puede quedar esa idea de que, no, así es. Entonces te vas a ver trabajando, trabajando, trabajando para mal comer. Y no es así, porque somos herederos del infinito sustento.
Eso es lo que somos. Así que a eso me refería. No es como quemar la pata, sino fue lo que la experiencia de vida. Aparte somos espíritus. Entendemos que cada situación de vida es parte de la exaltación de la propia espiritualidad de cada persona. De modo que lo que vivió tu madre es lo que tenía que vivir para salir. Y lo que vivieron ustedes de niña también eran sus experiencias. Pero el problema que tenemos en nuestra mente es que nos quedamos atorados en las experiencias en lugar de ir al aprendizaje. Entonces acá toda la vida estamos reviviendo experiencias sin aprender el aprendizaje que hay detrás. Por lo tanto, no avanzamos. Espero que se entienda este concepto. También dice Abraham Maskenazzi, no lo conozco, no lo veo, así que no podría recomendarlo, Fernanda, pero si vos decís que puede ser, que lo miren. Si a alguien le resuena, que lo mire. Se escribe Mario Saban, así como lo escribiste. Busquen. Hoy tenemos la ventaja de que hay mucha información y la desventaja también que hay mucha información. Cuando no sabes qué buscar, es mucho. Pero continúen investigando. Si les tengo que decir algo, tengan mucha confianza en ustedes, en sus preguntas. A mí me ha pasado mucho de estar trabajando en situaciones, de estar estudiando y tratar de recordar algo, decir, oh, quisiera repasar algo que vi. Entro a YouTube y el primer video que me sale es el video que estaba necesitando. Esto me ha pasado infinidad de veces. Así que presten mucha atención, porque la información está ahí y su vibración también se propaga. Así que bueno, muy bien, vamos a meditar. Muy bien, vamos a meditar para conectar con el Potea Hetia Deja. Esta es la bendición del pan. Esto es uno de los mayores secretos del sustento. Potea Hetia Deja, la bendición del pan. Un momento, dice. ¿Quieres que espere un momento? Sí, me encanta Abraham Maskenazzi. Yo no lo conozco, así que no lo podría recomendar, pero seguramente es muy buen comunicador no sé qué enseñará, si Kabbalah o más hacia el aspecto de Torah. No lo conozco, la verdad. Así que bueno, vamos a meditar. Otra vez se comió mi pan. Es que bueno, tienes que... Bueno, tiene que ver con las correcciones, mi querida Maggie. En este momento me doy cuenta que repetí en mi vida lo que hizo mi mamá. Tuvo mucho esfuerzo para lograr las cosas, dice María de Lourdes. Es que no es novedad. Kabbalah, dice Fernanda. Bueno, Baruch Hashem. Ojalá sea buen maestro, así que les aporte mucho. Así que bueno, y esto prueba también que muchos de ustedes tienen un camino que es diferente. Yo nunca lo vi ni lo conozco al Señor. Así que Baruch Hashem por los infinitos caminos que conducen a la sabiduría. Es porque lo pone en práctico en la vida cotidiana. Fantástico. Es bueno, hace tipo collage de esos de escuela. Hacer el dibujo y le pones miguitas de pan así. Simbólico. Muy bien, vamos a comenzar a meditar. Vamos a meditar para el sustento de cada uno de nosotros. Moment es una transformación.
vamos a comenzar con la meditación. Vamos a respirar profundamente. Completamente. Vamos a poner los pies paralelos en el piso, las manos con las palmas hacia arriba, la espalda recta, los ojos cerrados. Y vamos a respirar profundamente. Completamente relajado todo el cuerpo. Vamos a profundizar en nuestra mente, poniéndola en calma, solamente enfocándonos en la respiración. Inhalamos profundamente una vez más. Mantenemos unos segundos. Y exhalamos una vez más. Inspiramos profundamente. Y exhalamos una vez más. Inspiramos profundamente. Y exhalamos. Ahora vamos a visualizarnos dentro de una estrella de David, de color dorada como los rayos del sol, tan grande como la habitación en la cual estás. Y en el centro vamos a visualizarnos muy blancos, nuestro haz de luz totalmente iluminado, nuestro cuerpo iluminado en un haz de luz blanco dentro de esa estrella de David de color dorada. Vamos a convocar enfrente de nosotros una nueva estrella de David, donde vamos a llamar al nombre P, Aleph, Yud, para conectar con el sustento. Llamamos a la letra P, la iluminamos. Llamamos a la letra Aleph, la iluminamos, la vemos en nuestra mente en color blanco. Y llamamos a la letra Yud y la iluminamos. Y tenemos iluminada P, Aleph, Yud, para conectar con el sustento. Vamos a entrelazar esos fuegos en una sola llama central que sube hasta el pico superior de la estrella de David, que se va a conectar con nuestra estrella. Esa luz blanca penetra en la estrella, llega a nuestro cráneo, ilumina nuestro cerebro. Baja el corazón, ilumina el corazón, baja el hígado, ilumina el hígado. Sube al corazón, ilumina el corazón, sube al cerebro, ilumina el cerebro. Baja el corazón, sube al cerebro. Corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro. Expulsamos millones y millones de chispas de luz que se imantan sobre nuestra alma, generando una altísima vibración. Es una luz plateada que se imanta en nuestra alma, generando una altísima vibración plateada, conectándonos con las fuentes infinitas de sustento. Iluminado nuestro cerebro de luz plateada, iluminando nuestro corazón de luz plateada, iluminando nuestro hígado de luz plateada, completamente iluminados, totalmente iluminados en esta luz plateada. Nuestra alma exaltándose en todos los niveles del alma, en la energía del sustento. Para conectar verdaderamente con el sustento.
Vamos a llamar a una nueva estrella de David, de color dorada, como el sol, que se va a presentar delante de nosotros, y vamos a convocar al nombre G, Het, Tav, Haf, Hataj. Es un código muy potente para conectar con la energía del sustento. Vamos a llamar a la primera letra de la derecha, la letra Het, la iluminamos con una llamita. Llamamos a la segunda letra, la letra Tav, la iluminamos con una llamita. La vemos en nuestra mente en color blanco, vemos la Het y vemos la Tav. Y llamamos a la letra Haf final y la iluminamos. Y tenemos Hataj iluminado, un código muy potente de energía de sustento en todas las formas de sustento. Vamos a entrelazar los fuegos en una sola llama central que sube hasta el pico superior de la estrella de David, que se va a conectar con nuestra estrella. Esa luz penetra en la estrella, llega a nuestro cráneo, ilumina nuestro cerebro, baja el corazón, ilumina el corazón, baja el hígado, ilumina el hígado. Sube al corazón, ilumina el corazón, sube al cerebro, ilumina el cerebro. Baja el corazón, sube al cerebro. Corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro. Expulsamos millones y millones de chispas de luz que se van a imantar sobre nuestra alma. Son chispas de luz plateadas. Y nos conectan más intensamente al sustento. Y sentimos cómo nuestra energía se alinea completamente con el sustento. Se ilumina nuestro cerebro de una luz plateada, nuestro corazón de una luz plateada y nuestro hígado de una luz plateada. Estamos íntegramente vibrando en el sustento. Con toda esta energía exaltada en nuestros cuerpos, nuestra alma, todos los niveles de nuestra alma, vamos a formar una gran circunferencia, un gran círculo donde cada uno en su estrella de David va a apuntar hacia el centro, donde vamos a convocar al planeta Tierra. Y vamos a ver al planeta Tierra totalmente en el centro. Y vamos a proyectar unas de luz plateado con todo el sustento que hemos generado hacia el mundo entero, hacia toda la humanidad. Proyectamos ese haz de luz plateado que va a impactar sobre la superficie terrestre generando una altísima vibración, una vibración de color plateado que se transforma en una bruma muy densa, que se transforma como en una segunda piel, como en una neblina muy densa de chispas y chispas de color plateadas. Es la energía del sustento canalizada al mundo entero. Y vemos cómo esa bruma plateada se adhiere a cada alma del mundo, 7.500 millones de almas. Y vemos cómo se van iluminando en un plateado muy intenso y van exaltándose todas las energías de sustento. Vamos a pedir humildemente la asistencia de Metatron y Sandalfón para que a través de su poder, de su capacidad de conexión y a través de ellos las huestes celestes canalicen en cada alma energía del sustento de los mundos superiores. Ya vimos que esa energía nos es compartida siempre. Vemos millones de haces de luces plateados canalizados por los guías espirituales de cada alma, 7.500 millones de almas conectadas al mundo de Atzilut, conectadas al sustento infinito. Y vemos cómo esta bruma se intensifica en un plateado más intenso, totalmente intenso. Vemos todos los corazones conectados a Atzilut, vemos toda la energía del sustento
recorriendo toda la Tierra. Y esta vibración tan intensa genera una red neuronal uniendo todos los corazones, generando un altísimo poder magnético en toda la Tierra, generando como un gran toroide plateado de energía de sustento que va sacudiendo todas las bases de la carencia de la humanidad, va transmutando, destruyendo todas las ideas de carencia, va transmutando, destruyendo todas ideas de limitaciones. Y vamos conectando completamente con la energía infinita del sustento. Y vemos cómo el planeta vibra en este toroide plateado generado por el magnetismo de todos los corazones de la humanidad vibrando al unísono, vibrando en un intenso plateado. Y vemos cómo todas las economías de cada lugar del mundo se equilibran, cómo se cierran todas las fisuras de los sistemas económicos arcaicos y comienza un sistema global basado en la honestidad, en la pureza del sustento infinito. Ya no hay más carencia en este plano físico. La vibración es tal del poder magnético de todos los corazones de la humanidad que quieren vivir en el sustento. Destruye toda posibilidad de división, destruye toda posibilidad de carencia y toda posibilidad de manipulaciones. Y vemos toda la humanidad vibrando en esta energía. Es una sola red neuronal compartiendo sustento, sustento, sustento. El toroide crece y se intensifica hasta nivelar todo el sustento del universo aquí en la Tierra. Y vemos como toda la humanidad conectada al sustento, destruyendo toda carencia, toda posibilidad de limitación, cerrando todas las puertas a la división. Celebramos hoy el verdadero día del sustento infinito para la humanidad. Viendo este nuevo nivel energético de sustento en el mundo entero, vamos a respirar profundamente. Una vez más. Una vez más. Y abrimos los ojos. Muy bien. Homo Spiritus, número 25. Celebrando el día del sustento. Muy bien, espero sus comentarios. Para quienes deban continuar con su día, ir a descansar, les dejo un grandísimo abrazo, que tengan un muy feliz descanso. Gracias por llegar a los 33 likes, son lo mejor. Son códigos hermosos. Homo Spiritus, día 25. Gracias.
que por cierto suma 7 si no se dieron cuenta. Otro código potente. Gracias a todos, espero sus comentarios. Gracias por tu guía, Hernán, Baruch Hashem. Aha moment. Aha moment, ahora entendí. No te entendía qué me querías decir, te cayó el 20, eran los aha moments. Ajá, comprendí. no te entendía qué me querías decir, mía. Gracias, sí, los aha moments, exactamente. Algo que me ha hecho permanecer en tu canal es que no estar cansado con algo. Eres muy respetuoso con la forma de pensar de otros. Dejas que cada uno busque. Es que eso es la manera de transmitir. Cuando alguien te diga, no, no vayas por ahí, no hagas esto, no es alguien que comunica, es alguien que dogmatiza y eso es peligroso. Ya estamos hartos de la humanidad de esto. El respeto y la homo spiritus, unidad, el pensamiento de uno. Esa es mi filosofía. O sea, así que gracias por tus palabras, Ramón. Es un gran placer que se entienda de esa manera porque es como pretendo que sea. Porque es que el sustento, a ver, es de todos. Está ahí, disponible. Tenemos que conectar con él. Incluso está escrito. No limites el camino. O no limites a alguien a tu camino. Puede que lo estés desviando del suyo. También está escrito. Me gustó lo del toroide, dice Marielle. Es intenso eso. Genio, dice Kika, gracias por renombrar en mi mente la palabra trabajo por la de sustento. Baruch Hashem, Kika, un abrazo. Laura, sustento para todos. ¡Wow! Me vi gigante, dice Maggie. Excelente, Maggie. Excelente, me dio una sed increíble. Pues a beber. Una bonita Merkabah cubrió la tierra y giraba. Vi como caían hojuelas de plata, dice Elizabeth. Baruch Hashem. ¿Influye el que irradia energía dorada y no plateada? No. La energía dorada también es de protección, o sea que también es. Yo asocio el sustento cuando nace la riqueza con el dorado. Está bien, un dorado como los rayos del sol. La energía del sustento del dinero es plateada. El dorado es más para protección. Pero está bien, Ramón. Gracias, hola Liz, bienvenida. Mónica, increíble, gracias Hernán. Bueno, Baruch Hashem. Wow, fue genial, intenso, gracias Anita. Bueno, que tengas un feliz descanso. Me salen lágrimas, dice Silvia. Solo salían. ¿Sabes qué puede ser? Nada, es la emoción del alma. Es una emoción que no se transmite al cuerpo. Es una emoción directamente del nivel de llama. Si sintieras la emoción, estarías en Ruach. Pero como no la sientes, hay una emoción tan intensa que no la puedes filtrar. Es una emoción del nivel de Neyama. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Al comienzo me elevo tanto con estas meditaciones que se me olvida respirar, dice Leo. Cuidado, Leo. Respira, respira. No hay que irse tan lejos. Al comienzo de la meditación me cayó una escoba plateada en mi aura. Qué hermosa meditación, dice Adonai Shalom, Baruch Hashem, Mónica. Wow, toda la luz irradiada me llenó y sentí un fuego por todo mi cuerpo, dice Xiomara, excelente. Perdón, la ortografía no importa aquí. Aquí escribimos rápido, escribimos a las apuradas, cambiamos letras, nombre, nos olvidamos, transmutamos letras, no importa. Mientras se entienda, estamos bien. Perdonen por la ortografía, yo soy feliz porque somos libres
y hasta bromeas y cantas, eres más cercano a nosotros. Es que soy uno de ustedes, yo siempre lo digo, soy un estudiante más. Es así. Gracias, buenas noches. Aquí son las 10 p.m. Descansen. Baruch Hashem, Silvia, a descansar. Escuchen este cantante, Kobe Pérez, de canción Baruch Hashem Kadoy Beseder. Ok. Gracias, yo sentí mucho calor, dice María del Pilar. Sentía mi cuerpo muy liviano y mucha paz. Muy linda meditación. Gracias, Baruch Hashem, María del Pilar. Un placer. Beinará, Baruch Hashem, por tu vida, dice Ruj. Baruch Hashem. Muchas gracias. Maravillosa meditación. Gracias, 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 dice Mariana. Fue un gran ejercicio. Vi una elipse que recorría toda la Tierra, pero muy rápido y una velocidad increíble. Todos se iluminaban. Cuando se detuvo me di muchas ganas de llorar y lloré. Venía mucha. Baruch Hashem, Inés, qué belleza. Les dejo un abrazo. Descansa, Anita. Tengas un muy feliz descanso. Mucha gente preocupada por el económico. Mi corazón estaba lleno, adormecido de esa Inés. Meditación potente. No sé por qué vi una virgen en una isla y ahí salían humanos escondidos de cuevas llevando provisiones a la humanidad. ¡Wow! ¡Qué bello! Mil gracias a todos, dice Baruch Hashem, Claudia. Qué intenso era el toroide, mucha luz plateada vibrando en todo el planeta. Sí. Llegué tarde, no, la haré luego. Empieza lo de cero, que hay mucho valor en el programa del día de hoy, muchos conceptos súper interesantes que les recomiendo. A todos los que hayan llegado un poquito más tarde, vuelvan al principio y véanlo porque explicamos cómo funciona el sustento, según Kabbalah y según nuestros condicionamientos mentales. Creo que ha salido un muy bonito programa el día de hoy. Así que bueno, compártanlo con conocidos, amigos que tengan la pasión por conectar con el sustento. Creo que quedó bastante bien claro todo. Muy linda meditación, veía sustento por todos lados, dice Berta, excelente. Sabes, cuando dijiste algo mi corazón se llenó de mucha energía, muy fuerte, y me dieron ganas de llorar. Eres una gran persona con mucho amor, gracias, gracias Inés, un placer. Una bendición llegar a tus enseñanzas. Yo solo comunico lo que aprendo, mi querida Miriam. Baruch Hashem, que me da la posibilidad de compartir. Me voy a preparar hoy. Tenemos permiso para salir a caminar. Bueno, Mariana, me voy a caminar. Manda fotos después. Un abrazo enorme para todos. Que tengan un muy feliz descanso. Sigo leyendo. El que tenga que irse, que siga su camino. Es un gran placer. Gracias por estar aquí. Compartan este video con sus seres queridos. Sobre todo con los que le deben. Mirá, ¿me debes? Y realmente le mandas una carita enojada y decís, no, toma. Conectá con el sustento y después vení a verme. Uf, genial, una luz luminosa sentí en todo mi cuerpo, muy agradecida, Hernán, dice Patricia, Baruch Hashem, gracias María de Lourdes, gracias María Amparo. Le pedimos que trataron de ayudar para potenciar esta luz y atravesó una luz intensa, vi la frente como un camino infinito increíble. ¡Wow, Elena, qué belleza! Gracias, gracias, gracias. Con tu permiso me agregué. Gracias. Bienvenida, Ruj. Bienvenida. Pregunta 25. ¿Es por el 7? Código no. Es por el 7, pero en realidad es el programa número 25. O sea, este sería el... Hace 25 programas atrás comenzamos. Justo que coincide, que nada es casual, por cierto. El séptimo palacio. Hoy fue el séptimo palacio, lo subiré mañana. El séptimo palacio es la puerta de Binah, la puerta 50. Es la puerta del mundo del Zilut. Así que está todo... si entráramos a decodificar todo lo que pasa. Pero bueno, lo cierto es que sucede, las energías están ahí, las conexiones están ahí.
Solo tenemos que dedicarnos a vivir. Buenas noches a todos. Descansa, Silvi, que tengas un muy feliz descanso. ¿Lo puedo escuchar y meditar después? Por supuesto, Dilma. Muchas gracias. Dicen que cuando alguien te debe y no te paga, debes agradecer porque has saldado una deuda de vidas pasadas. Bueno, eso también es probable. Lo que hay que agradecer es seguro, porque incluso en ese aspecto es una lección. Así que por lo pronto es una lección de esta vida. Y bien puede ser una deuda anterior. Yo miré un bowl, dice, y vaciaba leche y miel. ¡Wow! Mía, qué impresionante. Una cuchara moviendo, bueno, no sé cómo decirlo. Éxodo 3:17, tal cual. ¡Wow! Impresionante. ¡Wow! Silvia, sos una gran persona, abrazos. Shabbat Shalom Elena, Shabbat Shalom para todos, que tengan un muy feliz descanso. Shalom a todos, un gran abrazo. Gracias por estar ahí. Ha sido un día magnífico, maravilloso. La tierra prometida, Baruch Hashem. La tierra prometida es esta. Son ustedes. Somos todos nosotros. Hasta mañana, que tengan un muy feliz descanso. Bye bye.